Con esto vamos a iniciar formalmente, dando la bienvenida a todos quienes se van sumando, ¿sí? En primer lugar, obviamente queremos saludar, agradecer al profesor Jorge Bonilla, de Colombia. Él nos habla desde la ciudad de Medellín. Le agradecemos la deferencia que ha tenido para sumarse a esta actividad de las tertulias con las que estamos celebrando los 30 años de la carrera de comunicación. Queremos también dar la bienvenida al profesor Gunnar Zapata y a todos sus estudiantes, quienes se han sumado a esta iniciativa para poder tener este espacio de diálogo. Hay estudiantes de otras materias, de Proyectos 1, también sé que se van a sumar, no sé si ahorita ya no tengo el dato, pero debieran sumarse profesores de otras asignaturas como producción de noticias, imagen corporativa, pues todos son bienvenidos a esta nueva tertulia con la que estamos iniciando esta tarde. Comentar rápidamente algunas ideas de lo que vamos a hacer hoy. La tertulia básicamente busca hacer esto, un espacio de diálogo, busca ser un espacio abierto de encuentro sobre un tema que es de nuestro interés. Y bueno, obviamente el tema que hoy día nos agrupa es tu artículo sobre una mirada a estas esferas públicas en contextos de violencia, ¿cierto? Lo has titulado de las voces oblicuas a la palabra pública. Entonces, es sobre esto que queremos hablar. La modalidad de la tertulia es que arrancaremos contigo, Jorge, escuchándote por alrededor de unos 20 a 30 minutos, pero luego viene lo que más nos interesa, que es el espacio de diálogo abierto a través de las preguntas, las consultas o alguna participación que vea por pertinente hacer quienes están participando. ¿Bien? Entonces, la idea para el momento de la participación es que vayan solicitando tomar la palabra a través del chat para que podamos hacer una lista de participación. Mientras escuchemos al profesor, a quienes estamos participando por una cuestión de garantizar la estabilidad de la conexión, que es muy variable en diferentes lugares, vamos a solicitar mantener apagada las cámaras, pero eso sí, cuando tomemos la palabra, el momento que queramos hacerlo, sí agradeceremos que encendamos las cámaras para que el profesor Bonilla, todos sepamos con quién estamos interactuando. Voy a permitirme ahora, a continuación, compartir un poco de tu currículum, muy apretado, resumido, pero para que quienes se suman a la tertulia tengan una idea sobre quién es Jorge Iván Bonilla Vélez. El profesor Jorge Bonilla es colombiano, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y es comunicador social, periodista, formado en la Universidad Pontificia Bolivariana. Actualmente profesor investigador de la Escuela de Humanidades de la Universidad EAFIT. Al inicio estábamos conversando un poco sobre esta universidad, una universidad privada que cumple 60 años, nos decía el profesor Bonilla hace un momento, se ha creado originalmente como una escuela de administración, finanzas e instituto tecnológico por la década de los 60. Y en la década de los 70 ya tuvo el reconocimiento como universidad y de ahí pues ha hecho esta carrera que es conocida en Colombia. Me comentaba también el profesor Bonilla que la universidad en la que él trabaja, la Facultad de Humanidades concretamente donde él se desempeña, se ha creado y formalizado en la década de los 90. ¿Sí? En esta universidad, el profesor Jorge Bonilla dirige el grupo de investigación, comunicación y estudios culturales. Sus áreas de interés tienen que ver con un tema que vamos a conversar el día de hoy, que es el estudio de la esfera pública,
los medios de comunicación, la imagen, el periodismo y las audiencias de los medios desde una perspectiva comunicativa, política y cultural. El profesor Jorge Bonilla es autor de un par de artículos y coautor de varios otros, y uno de esos artículos o textos es sobre el que vamos a hablar el día de hoy. Simplemente me queda agradecer una vez más a Jorge por sumarse a la celebración de los 30 años de la carrera de comunicación de la Universidad Católica en Cochabamba. Y pues Jorge, tú tienes la palabra por los próximos 20 a 30 minutos. Bienvenido y gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Estoy realmente muy contento, muy alegre de poder estar con ustedes, poder compartir estos minutos que tenemos de conversación en el marco de estos 30 años que están ustedes celebrando en la carrera de comunicación allá en Cochabamba, en la Universidad Católica. Para mí es un placer poder estar conectados hoy con ustedes, porque bueno, 30 años no se cumplen todos los días, y para empezar, pues quiero unirme a la celebración aquí a la distancia y traje una pequeña copita de vino para celebrar con ustedes y hacer un brindis por esos 30 años y que eh, sea el comienzo el comienzo no, ya 30 años son bastante, pero que les auguro muchos años más de formación, de trabajo y sobre todo de este empeño en formar generaciones de comunicadores y comunicadoras comprometidos y comprometidas con la palabra pública, con la deliberación y con la posibilidad de ampliar las voces que le caben a una democracia y sobre todo a las democracias de nuestros países tan frágiles, tan tenues en muchos aspectos. Y justamente uno de esos es el que yo quiero compartir o del cual quiero hablar más como en la trastienda de la investigación, más como en la trastienda de este artículo que voy a compartir hoy con ustedes, el de dar voces oblicuas a la palabra pública. Este es un artículo que tiene unos 10 años, fue escrito en un momento en el cual eh, Colombia todavía estaba en un conflicto armado interno muy grande, muy delicado, muy complejo, con unos niveles de degradación muy fuertes. Hoy en día Colombia es un país que intenta caminar hacia un proceso de transición. Hace 3 años se firmó la paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, una guerrilla de las guerrillas más antiguas no solamente del continente americano, sino del mundo. Y entonces este artículo tiene como un antes y un después, un antes en el cual pues planteaba esta necesidad de pensar y de repensar la esfera pública en contextos de violencia, en contextos donde precisamente la palabra pública, la dimensión más locuaz, más abierta, más manifiesta de la deliberación y de la discusión y del diálogo se ven constreñidas y se ven amenazadas en contextos donde o gobiernan los señores de la guerra o contextos donde el uso por parte del poder es un uso arbitrario, es un uso que llama a callar, que llama a censurar a las distintas voces que conforman unas territorialidades que sufren pues estos procesos de violencia. Y hoy, pues evidentemente, que es la segunda parte del artículo, intenta un poco como si bien hay que dar cuenta de estas voces oblicuas, de estos discursos ocultos, que es necesario analizar a la hora de ver cómo muchos sectores subalternos, al no poder enfrentar de manera directa, de manera de frente al poder, tienen que recorrer lo que Michel de Certeau llama las tácticas del débil, es decir, tienen que, para sobrevivir, hacer una serie de recorridos en los cuales las artes del disfraz político, la ironía, el chisme, el rumor son fundamentales para pensar ese modo en que se construyen esas esferas públicas en esos contextos de dominación. Pero les decía entonces que en estos otros procesos de transición
apostar por que esas voces oblicuas también alcancen un nivel de palabra pública y puedan ser visibles en la perspectiva de construir unas dinámicas más colectivas, unas dinámicas más abiertas, es necesario. Entonces, ¿qué pretendía yo con este artículo? Hay como dos pretensiones que yo tengo. Una es una pretensión de índole teórico y, si quieren, metodológico. Es, primero, cómo pensar asuntos de la comunicación política que no se reduzcan a campañas electorales, que no sean solamente asuntos relacionados con comunicación de gobierno o asuntos relacionados con el análisis de la opinión pública, o a través de encuestas de opinión, o a través de estas formas, digamos, clásicas, hegemónicas, en las cuales la comunicación política se ha insertado en los estudios de la comunicación, básicamente como estudios de campañas electorales o como estudios de la comunicación del gobierno. Yo me quería desbordar, ir más allá de eso, porque básicamente a mí me ha interesado mucho analizar la conflictividad social, es decir, los modos en que la esfera pública no solamente se teje en torno a consensos y en torno a deliberaciones entre sujetos iguales que debaten entre sí mediante el uso público de la razón, sino cómo esa esfera pública o esas esferas públicas están hechas también de mucha conflictividad social. O sea, entonces esa dimensión, primero, de cómo pensar la comunicación política, pensando también la conflictividad social, cómo pensar la comunicación política más allá de los procesos electorales y más allá de la comunicación de gobierno, con el fin de poder indagar por otros sujetos, que no son los sujetos del gobierno, de los partidos, de los periodistas, la opinión pública, pensar otros discursos y otras formas de expresión en la esfera pública, que no solamente son los discursos, digamos, más contenidos de los medios, o más contenidos de los actores institucionales de la política, sino pensar digamos, esas formas más constreñidas, más oblicuas de la palabra pública, en la cual muchos hombres y mujeres tienen que enfrentarse día a día con el poder, tienen que enfrentarse día a día con sus situaciones de precariedad, tienen que enfrentarse día a día con sus condiciones de vida en torno a poder, digamos, enfrentar unos escenarios de, o bien sea de hegemonía o de dominación por parte de otros actores sociales. Entonces, esos otros discursos a mí me interesan mucho, y es pensar otros escenarios de la comunicación política que no sean únicamente los escenarios, pues, de las voces más oficiales o de las voces más, digamos, más institucionales de la política. Entonces, ahí ven ese ejercicio de esa pretensión teórica, y es una pretensión también teórica y metodológica, y entonces ahí aparecen unas palabras claves para abordar o relacionadas con este texto que ustedes tuvieron la posibilidad de leer, el tema de la esfera pública. En la esfera pública, desde Hannah Arendt, puede ser mirada y puede ser tematizada como ese espacio de aparición, como ese espacio de visibilidad donde podemos vernos y oírnos, y podemos debatir y podemos entrar en conversación en una sociedad alrededor de los asuntos de interés común. Pero pensar en sociedades tan desiguales, tan estratificadas como las nuestras, es también pensar que esos procesos de liberación, esos procesos de construcción de lo común, esos procesos de construcción de lo colectivo, también son procesos que pasan por una diversidad de escenarios, de voces, de sujetos, que es preciso poder entender y poder escuchar desde la misma conflictividad y desde las mismas dinámicas de constitución de esos sujetos, y de ejercicio, y de las luchas por la significación y de las batallas por la significación, por poder acceder, digamos, a esos recursos de habla, a esos procesos de derechos, que no son procesos fáciles, que no son procesos
condescendientes, sino que implican también, evidentemente, unas dinámicas en las cuales hay que entender cómo se da esa conflictividad. Y la otra pretensión, ya en un segundo momento, una pretensión era evidentemente una pretensión más política, una pretensión más social, que es pensar a Colombia, ¿cierto? Yo soy colombiano, entonces pensar a Colombia, pero pensar a Colombia evidentemente en este contexto nuestro, de un país que eh, ha vivido un conflicto armado interno, como les decía, y implica entonces pensar como en estos procesos en los cuales pues el único derecho que tenemos los colombianos no es a vivir en guerra siempre, sino estos procesos en los cuales es posible en ese momento del artículo hace 10 años también imaginar la posibilidad de un país en transición y de lo que significaba apostar por ese tránsito, esas voces oblicuas a la palabra pública en escenarios de procesos en los cuales se restituyan derechos, en procesos en los cuales hayan estas demandas de memoria, estas demandas de justicia, estas demandas de reparación de las víctimas, etc. Entonces, cuando yo escribí este artículo, pues les decía al comienzo, Colombia seguía en guerra, en un conflicto armado terrible, eh, con más de 60.000 desaparecidos, con más de 300.000 personas muertas y un conflicto armado donde los combatientes fueron mucho más prolijos en atentar a ellos mismos, que es un poco el contexto de lo que algunos autores llaman las nuevas guerras civiles o estos entornos de las nuevas guerras, donde básicamente es la población civil las que termina pagando las consecuencias y la que termina evidentemente estando en el centro de las disputas por las territorialidades, por los recursos de poder de estos actores armados. Hoy Colombia, evidentemente, les decía, pues hace 3 años se ha firmado la paz con la guerrilla de las FARC. Hoy Colombia está viviendo un proceso de transición política con muchas dificultades, porque pues no el otro grupo que sigue en Colombia guerrillero vigente es el ELN, que no ha entrado en un proceso de paz con el gobierno, o sea, es un conflicto armado que se ha menguado y mucho, pero no está totalmente solucionado. Y hay unas disidencias de las FARC que han vuelto a ocupar sus territorialidades y se han vuelto a rearmar. Pero en cualquier caso, pues estamos en un proceso, digamos, de transición. Hoy Colombia tiene una comisión de la verdad que tiene un mandato de 3 años, ya lleva el primer año, en el cual está dando cuenta de estos procesos de contar la verdad, de recabar y de indagar por procesos de verdad, de memoria. Este es un país que, así como algunos de los países del Cono Sur, ha venido evidentemente en unas demandas de memoria. El deber de la memoria es un asunto muy importante porque ha permitido desatar muchas de las voces ocultas, porque ha permitido desatar el silencio, porque ha permitido desatar el miedo de muchos colectivos y de muchos grupos sociales que durante todo este proceso de conflictividad armada, de conflicto armado y de guerra interna, pues no podían expresarse y no podían contar, digamos, sus verdades. Y mal que bien, hoy es un proceso que se viene haciendo y que se viene tramitando desde la Comisión de la Verdad en este país. Entonces, esos son como los dos momentos de este artículo, ese antes que daba cuenta de esa situación y ese después que buscaba un poco trascender de esas, de entender esa dimensión en la cual transitaba Colombia hace 10 años a la posibilidad entonces de imaginar qué sería entonces poder trabajar en la perspectiva de desatar
las voces oblicuas, de modo que esas voces oblicuas puedan transitar en unos escenarios ya, digamos, más colectivos, más abiertos, más manifiestos, que es lo que yo llamo ese tránsito de las voces oblicuas o a la palabra pública. Y bueno, ¿y qué tiene, digamos, de interesante este texto? ¿Qué tendría de propositivo? Yo lo veo como en una doble respuesta. Uno, que, que para comprender dinámicas de violencia asociadas a disputas por el poder, asociadas al uso arbitrario del poder, asociadas a la dominación ejercida por el poder, el discurso público no lo explica todo. Y entonces hay que empezar a mirar debajo de las piedras, hay que empezar a mirar una serie de recursividades, de estrategias, de tácticas a través de los cuales los sectores subordinados se enfrentan al poder no de frente, sino, como les decía, a través de una serie de estrategias oblicuas. El refunfuño, el chisme, el rumor, la inversión de los ritos, la misma cultura popular, que son formas y son maneras, la canción popular, por ejemplo, que son formas y maneras con las cuales muchos sectores subalternos, digamos, enfrentan a poderes que son muy fuertes desde esos recursos de habla, desde esas formas de expresividad que hay que analizar, porque no son formas de expresividad menor y no son formas de expresividad que hay que subestimar. Nosotros que estudiamos y que venimos del campo de la comunicación, pues generalmente asociamos estas ideas del chisme, del rumor, como unas dimensiones de la pseudo-comunicación o como unas dimensiones de la comunicación no dialógica o no importante, pero ahí hay elementos muy interesantes para poder pensar cómo muchos sectores en la vida diaria y en la vida cotidiana tienen que enfrentar, digamos, las dificultades de la vida a través de esta serie de estas artes del disfraz político, a través de estas formas, de estas dramaturgias, a través de las cuales se enfrentan al poder, como les decía, de estas maneras, porque de otras eh, corren el riesgo de ser o intimidados o ser asesinados o sufrir unas consecuencias muy delicadas porque pues no pueden enfrentarse al poder y sobre todo a poderes que son eh, armados o a poderes que tienen unos recursos no solamente económicos, sino simbólicos, culturales y sociales y políticos muy fuertes. Entonces, ese primer elemento de que para analizar los modos en que en una sociedad hay una interacción en la esfera pública entre unos poderosos y unos sectores subalternos, hay que entonces empezar a mirar esos repertorios de las voces oblicuas, esos repertorios a través de las cuales el poder es desafiado, el poder es eludido, el poder es resistido desde el relato, la parodia, el chisme, el rumor, repito, las artes del disfraz político o las tácticas del débil, ¿cierto? Entonces, ese es como lo primero, ya luego, si quieren, conversamos más de eso. Y la otra tesis es que en todo caso, sociedades que pretenden pasar la página de procesos de violencia, sociedades que también demandan que esos escenarios no tengan que ser siempre así, es decir, es un escenario donde no siempre los sectores subalternos tengan que vivir en esas voces oblicuas, sociedades que pretenden pasar la página de estos procesos de violencia, de guerra, de dominación, pues necesitan y necesitamos desatar esas voces oblicuas, esos discursos que han sobrevivido a costa de hablar bien bajito, ¿cierto? Necesitamos que esos discursos empiecen a hablar más alto, que se empiece a trabajar esa idea de que de eso no se habla, o si se habla hay que hablar bien bajito porque no nos puede escuchar el poder. En sociedades como la nuestra, en el caso colombiano, pues es fundamental entonces
que esas voces oblicuas empiecen a habitar escenarios más públicos, más abiertos, más amplios, en los cuales esas voces tengan una audiencia y tengan una enunciación y una escucha mucho más amplia, que pueda ser mucho más convergente a, digamos, a los modos en los cuales el silencio, la censura, el obligar a callar pueda ser también controvertido e interpelado desde otros sectores y desde diversas formas y diversas posibilidades en que la sociedad entonces puede entrar a caminar en otro escenario, que es justamente el escenario de la posibilidad de la reconciliación, la posibilidad de acceder a un poco a lo que les decía yo ahora de estos procesos entonces de consecución o de aclimatación de otros escenarios como el de la paz, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, hacia ahí plantea el trabajo, y por supuesto el trabajo se hace unas preguntas, bueno, cómo romper el silencio y cómo aumentar el tono con el que habla el discurso oculto, o sea, cómo podemos hacer para no quedarnos solamente celebrando las voces oblicuas, o para no quedarnos únicamente celebrando las artes del disfraz político, sino también para mirar cómo la búsqueda de la memoria, la restitución de la verdad de las víctimas, también requieren de escenarios en los cuales esas voces tengan les decía, una mayor amplificación y no se queden únicamente atrapados en las vivencias personales sin interpelación pública. Entonces ahí es donde el artículo empieza y el artículo termina con el asunto de la esfera pública. Está bien, hay que reconocer, la esfera pública es un espacio de conflictividad, es un espacio de lucha por la significación social, no solamente es por el consenso, no solamente es por la deliberación entre iguales, es un espacio en los cuales entran diversidad de voces, entran diversidad de relatos. No es que la esfera pública en contextos de violencia como el colombiano no haya tenido relatos, no haya habido memorias. El asunto es que en muchos de esos casos ha sido memorias muy autobiográficas, memorias muy fragmentadas, memorias, digamos, que requieren de mayores aprendizajes políticos, que requieren de mayores aprendizajes públicos, que requieren ampliar, digamos, de modo que esos sujetos enunciadores también se puedan constituir en sujetos, digamos, que cuando ha pasado ese miedo, esos espacios de miedo y de temor, puedan sin problema y puedan al menos sin menos intimidación expresar eso que durante años han sido obligados a callar. Entonces, el artículo, y ya voy terminando, remata entonces con esta necesidad de poner en público, en conocimiento público, la palabra de estas voces oblicuas, de estos sectores subalternos, de modo que el derecho que ellos tienen de narrar sus historias, de administrar su imagen, sea un derecho fundamental, ya la posibilidad de que hacer público estas voces y hacer público estos relatos que en su momento estuvieron en el silencio, implica también trabajar por unas narrativas que permitan no solamente que otros cuenten sus historias por ellos, sino que puedan ser contadas desde ellos mismos, también de administrar su propia imagen, sus propios relatos, sus propias maneras de ver, y evidentemente que esto pueda ampliarse y extenderse hacia escenarios donde puedan ser escuchadas por públicos más amplios, incluso por públicos que los controvierten, por públicos incluso que obligan a hacer que estas palabras pues entren en esos procesos también de controversia con otros sectores sociales, que yo creo que eso es también muy importante.
y mediante formas de acción política que requieren entonces la producción de ritos, de conmemoraciones, de lugares del relato, que conecten la esfera pública no solamente como un asunto del uso público de la razón, sino también la esfera pública como un espacio de los afectos, como un espacio de las emociones, como un espacio en los cuales es posible la interacción social, articulando argumentos y afecto, articulando el cuerpo y la mente, articulando lo político y lo simbólico. El artículo pues, tiene una carga fuerte hacia esta dimensión de lo simbólico, en la medida en que poco lo que hemos visto en el caso colombiano es que en estos procesos de desatamiento de la memoria, en estas demandas de la memoria, las conmemoraciones, los rituales, han sido elementos fundamentales para mirar y para no solamente rendir homenaje, sino para entender la necesidad también del reconocimiento que han tenido muchos sectores sociales que han sido pues víctimas, que han sido obligados a callar, vuelvo y lo repito, en contextos donde el duelo público, en contextos donde estas dimensiones de la conmemoración y de estas dimensiones de los marcos de interpretación, la necesidad también de la empatía, de la solidaridad con estos sectores puedan tramitarse no solamente a través de los tribunales o de las dimensiones más jurídicas y más judiciales, sino también a través de las dimensiones, digamos, culturales, simbólicas de la palabra pública. Eso es básicamente, yo dejaría hasta ahí por ahora, Carlos, para sobre todo aprovechar el tiempo y la conversación con ustedes, que estoy seguro pues va a ser muy, muy interesante y ahí podemos seguir entonces dialogando y podemos seguir conversando sobre este texto, pues que rápidamente les contesté, les hablé más como como por sus entornos y por sus superficies. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos ido ya recibiendo algunas solicitudes de intervención. Eh, Antes quiero saludar, ya he identificado entre los participantes a varios colegas, profesores, profesoras, Mónica Vaca, Karina Olarte de Tarija, Miguel García, bienvenidos a la tertulia, gracias por participar. Recordar simplemente a todos los participantes que de preferencia, salvo que tengan alguna dificultad técnica para hacerlo, simplemente por el chat anuncien que quieren hablar para que vayamos generando un orden de participación y cuando se les dé la palabra, pues activan su cámara y toman la palabra para que el profesor Bonilla pueda ver con quién está dialogando. Si realmente tienen alguna dificultad, como me lo hace saber la primera persona que hace una consulta, es Laura Vega, me indica que tiene una dificultad, voy a proceder a leer su pregunta. Tenemos dos anotadas, no sé si Ligia, que es la segunda que consultó, tiene posibilidad de plantearla directamente, sería mejor. Entonces, la consulta inicial, Jorge, ya entrando a esta parte que es, como decíamos, lo que nos interesa de estas tertulias, el diálogo contigo, Laura Vega plantea lo siguiente. ¿Cuáles serían las diferencias que has visto en todo este tema de estrategias oblicuas? Se me ha movido la pregunta. Se me ha movido la preguntita. Vuelvo. Otra vez, Jorge. ¿Cuáles serían las diferencias que has visto en todo este tema de estrategias oblicuas entre el momento que se escribió el artículo y el contexto actual? Interesantísimo porque, Laura, por ejemplo, hay varias que se mantienen eh, y es un tema, por ejemplo, que conecta mucho de los sectores populares en Colombia, las culturas populares en Colombia, sobre todo en la Colombia rural, con
países como México, por ejemplo, el tema de los corridos. En México lo llaman el tema de los corridos prohibidos, o aquí el tema también de ciertas músicas y de ciertas músicas populares que no necesariamente hay que leerlas en términos como se lee en algunos casos, que es una apología a los violentos, que es una apología a la ilegalidad o que es una apología a en los sectores delincuenciales. No creo que si uno mira, por ejemplo, buena parte de los corridos de esta música popular, que sobre todo se ve en el sur de Colombia, en el sur que ha sido muy fuertemente escenario no solamente de la confrontación bélica, sino del narcotráfico también. Estoy hablando de los departamentos del Caquetá, del Amazonas, del Putumayo, de unas territorialidades bélicas muy fuertes que fueron epicentros de la lucha entre guerrilla, paramilitares, Estado, narcotraficantes, que ha complejizado mucho el conflicto armado en Colombia. Entonces, este tema de los corridos, de las músicas populares, es un elemento que se sigue manteniendo y es un elemento que está asociado a esto que yo decía inicialmente, a estas tácticas y a estas, sobre todo más que estrategias. La estrategia es como como el espacio el poder es el que hace estrategias. Los débiles son los que buscan ocupar el poder mediante una acción más táctica. Entonces, el de la música popular, por ejemplo, eh, me parece clave, y poder leer la música popular más allá como de esa dimensión de que lo que está haciendo es apología del delito o está haciendo apología de la violencia, es ver como esas matrices culturales, políticas, sociales que se tejen en estas músicas. Creo que eso es una pista fundamental. Dos, los modos en los cuales se teje el rumor, por ejemplo, porque hay también un elemento muy interesante. Entre más arbitraria y entre más arbitrario es el poder en una sociedad, más eh, menos información transparente hay y más espacios de rumor existen. O sea, entre más horizontal es una sociedad, los procesos de información fluyen más, los procesos de información son más transparentes, los procesos de información son más, repito, horizontales, pero entre más vertical es una sociedad, entre más dominada es una sociedad, los procesos asociados a la información decrecen y aumentan los procesos asociados al rumor, al chisme, a la ironía, etcétera, ¿cierto? Entonces, ahí creo que también es otro elemento que en algunos, que se siguen manteniendo en algunas territorialidades. Esto ha venido bajando en la medida en que al disminuir esa carga de esas territorialidades bélicas, pues los sectores sociales han podido, digamos, hacer mucho más horizontal su voz, han podido expresar su voz de manera mucho más horizontal, y al hacerlo entra dinámicas de información tal y como nosotros las conocemos o como quisiéramos, digamos, que fueran siempre, pero ese es un elemento. Y creo que algo que ha pasado entre este ayer y ese hoy es que estos espacios en los cuales por lo menos que no eran constreñidos por el poder, que eran, por ejemplo, los actos funerarios, los actos fúnebres, los sepelios. En esos espacios, en los sepelios, en los actos fúnebres, en los cortejos fúnebres, donde se ven esos amplios sectores llevando pues a sus seres queridos a despedirlos, eran también como ese espacio de desahogo, como ese espacio de protesta, como esa válvula de escape frente a esos actores, frente a esos señores de la guerra que veían esos espacios como unos espacios no políticos, porque pues eran espacios donde los dolientes y sus familias pues iban a enterrar a sus seres queridos, pero también esos espacios adquirían una dimensión política muy, muy fuerte. Entonces ahí creo que esos tres elementos se me ocurren podrían entrar a conversar un poco como con la inquietud que tú planteas, Laura.
Bien, muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante realmente el tema. He registrado 11 solicitudes de participación. Entonces voy a proponerte lo siguiente, Jorge. Vamos a escuchar de tres en tres. Entonces voy a pedir que tomen la palabra en este orden, Ligia, Alejandra López y Karina Olarte. Y después de estas tres consultas o comentarios, preguntas, tomas tú la palabra, Jorge. Ok. Adelante, Ligia, por favor. Buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí. Ok. Mi pregunta es, cuando se refiere a la dualidad de la cultura como parte del proceso de construcción, ¿de qué manera incide en la percepción de identidad de contexto, por favor? Gracias, Ligia. Alejandra, Yo solamente quería dar un comentario. adelante. Am, Siento que lo que escribió y lo que nos expuso es una forma de empoderamiento para las personas, sobre todo creo que para esas voces que no son del todo escuchadas siempre. También aquí en nuestro contexto en Bolivia, aún pasa esta situación, como que las personas se sienten un poco intimidadas y se sienten con miedo, porque parece que dialogar con alguien ahora es como una cuestión política y no debería ser así. Siento que es importante, como usted dice, que saber como que reconocer a estas personas y darles también un espacio para que estas personas no sientan el miedo de poder expresar lo que dicen. Y porque siento que yo, bueno, en mi percepción, la política no es solo poner leyes y dictar y todo eso. Siento que si no es también saber escuchar a la población y también saber dirigirse a la población, porque no todos somos iguales. Y creo que hace falta mucho en varios países de Latinoamérica saber escuchar a los demás y saber dirigirse a los demás. Eso. Gracias, Alejandra. Karina Olarte, por favor. Hola, Carlos, ¿me escucha? Sí, sí, Karina, adelante. Ya. Gracias por este tiempo que nos da el doctor Bonilla justamente en este tema tan importante que creo que nos interpela mucho a las sociedades latinoamericanas, porque muchas veces hacemos oídos sordos a estos discursos oblicuos, a estos discursos otros, pero que poco a poco se van posicionando en esferas y en la agenda pública. Mi pregunta va un poco al campo de los discursos subalternos que, por un lado, digamos, representan la voz de las mujeres. Yo quería consultarle de que si se podría decir que los discursos considerados antes subalternos, o sea, en un cachito explico por qué antes y ahora no, por ejemplo, mujeres víctimas de violencia y feminicidio, a través de la acción pública, la toma del espacio público en la esfera, y no hablo solo de la esfera física, arquitectónica, digamos, de las ciudades, de los centros urbanos, sino también del espacio público digital, a través de la acción colectiva, como los colectivos de mujeres, por ejemplo, los movimientos de Ni Una Menos y otros en diferentes países, se pueden volver discursos hegemónicos por su gran presencia y amplificación en esa esfera o por la demanda, la denuncia, la voz diferente al poder establecido, porque le va cuestionando permanentemente, se mantienen como discursos alternativos, o sea, subalternos. Es decir, se pueden decir que ellos ahora tienen la característica por su gran presencia como hegemónicos, o nos quedamos en el ámbito del discurso subalterno. Gracias. Bien. Bueno, entonces Ligia, Alejandra y Karina van a intentar una posibilidad de respuesta o de comentario a sus preguntas en torno a lo que Ligia habla de un poco lo que le entendí, dualidad e identidad, el tema también del empoderamiento y esta ocupación de lo público
que no solamente es pues un espacio físico, sino también un espacio, digamos, simbólico y político en la acción y en las causas y en las demandas de distintos sectores y actores sociales. Entonces, un tema con la identidad y un tema con el empoderamiento. Yo creo que en la medida en que sectores que en nuestras sociedades no han tenido un nombre, no han tenido una voz, no han tenido una imagen, y esa voz, ese nombre y esa imagen ha sido muchas veces difuminada a través de la estadística o a través del número, eh, pero no a través de la palabra propia de los sectores sociales que luchan, digamos, porque sus voces ocupen las territorialidades donde es posible disputar los derechos y es posible disputar también la posibilidad de ejercer como ciudadanos y como ciudadanas. Es un elemento importante. Buena parte, yo creo que de la manera como los medios, la prensa han tematizado en Colombia, por ejemplo, el problema de la violencia, de las masacres, pero también los problemas de la violencia de género, es que sigue habiendo como una fuerza muy grande frente a estos actores que tienen poder, ¿no? Estos actores sí tienen nombre, tienen voz, tienen rostro, tienen identidad, tienen oficio, tienen singularidad, mientras las víctimas no tienen identidad, no tienen nombre, no tienen oficio, no tienen voz, no hay singularidad. Entonces yo creo que el tema de la singularidad es un elemento fundamental a la hora no solamente poder disputar en la esfera pública la posibilidad de tener ese nombre, de tener esa voz, y creo que eso es clave, porque por lo general cuando uno mira estas problemáticas, es decir, entre más lejano, más moribundo, más desconocido, pues nuestra compasión, nuestra empatía, nuestra solidaridad es mucho más difícil. Mientras tener un nombre, tener una voz, tener una imagen es fundamental a la hora de disputar digamos, las luchas por la significación en la esfera pública. Lo estamos viendo en el caso de George Floyd en los Estados Unidos, pero no solamente pues, para nombrar el tema más cercano, ¿cierto? Y conectando entonces con lo que tú dices, Karina, de la voz de las mujeres, de estas acciones, hay un elemento que a mí me llama mucho la atención, porque generalmente nosotros, un poco desde la perspectiva más habermasiana, más consensuada, la esfera pública es como ese espacio en el cual nos quitamos como nuestras diferencias, nos quitamos nuestras identidades, las dejamos colgadas como en el perchero de los lugares donde debemos entonces hablar de manera veraz, debemos hablar de manera precisa y por esa vía se asume un poco la esfera pública como este espacio del consenso de sujetos que hablan entre sí y que hablan con buenas palabras, que hablan de manera argumentada, pero lo que uno encuentra en muchos sectores sociales es que no puedan acceder a la argumentación. Sus defectos de habla son defectos de habla que no tienen que ver porque sus voces sean mal dichas, sino porque evidentemente hay también unas formas en las cuales el poder establece unos perímetros protectores en torno a que si protestas está mal, si te tomas el espacio público está mal. Entonces, y muchos de las causas que hoy uno encuentra en la esfera pública, tanto física, de la calle, como virtual, de
de las redes sociales o de los medios de comunicación es que también la esfera pública está habitada por causas sociales. Y esas causas sociales también demandan la ocupación, la protesta, el grito, la alegría, el refunfuño, la indignación. Manuel Castells dice algo muy interesante y es que ha sido la indignación y la rabia lo que ha movido a muchos movimientos sociales, no solamente para quedarse en la indignación y la rabia, sino también para traducir esas dimensiones de dimensión y rabia también en demandas de derechos, porque creo que también al poder hay que hablarle desde esa perspectiva. Es decir, como decía Carlos Monsiváis, el único derecho de los pobres no es a la pobreza, es decir, el derecho de sectores sociales que no han sido o que o que sus voces no han transitado por esos espacios de deliberación, el Congreso, los parlamentos, los gobiernos. También necesitamos ir a esos espacios porque en esos espacios finalmente es donde se construyen y se elaboran las leyes. Y buena parte de los avances de los movimientos feministas, de los avances es que también sus luchas y sus demandas han sido demandas que por fin han logrado traducirse en leyes, que no es lo único suficiente, pero que ya es un elemento clave para pensar eso. Entonces me parece clave. Ahora, ¿hasta qué punto se convierten en hegemónicas? Lo interesante también de esta mirada un poco más conflictiva a la esfera pública es que no hay digamos, ni siquiera el mejor argumento está garantizado para siempre, y eso es lo que ocurre siempre en la democracia. O sea, ni siquiera el mejor contenido está garantizado para toda la vida. Y entonces también es la posibilidad de que otros sectores, otros sujetos, grupos sociales que ven también amenazado su poder en la esfera pública, pues se pronuncien, también puedan entrar en deliberación y en conflictividad, pero creo que eso ayuda mucho como a bajarle las opciones y las posibilidades de que esa conflictividad termine en las armas o de que esa conflictividad termine transitando los caminos de la conflictividad bélica y belicosa. Entonces, creo que buena parte de lo que ha mostrado América Latina y nuestros países es que evidentemente nos falta mucho porque sectores subalternos sus voces sean más altas y tengan más espacios, pero creo que estamos en momentos y en una época en la cual no es tan fácil ejercer necesariamente la dominación, no es tan fácil ejercer el mandar a callar, no es tan fácil el obligar a no decir nada. O sea, cada vez el asunto es más complicado y, por supuesto, evidentemente más conflictivo. Muchísimas gracias. Voy a dar la palabra a las siguientes tres intervenciones, recordándoles que al momento de tomar la palabra, por favor, activen su cámara para que podamos verlos. Aida Bayá, Brigitte Nogales y Alison Mendoza, por favor, en ese orden. A la conclusión de estas tres preguntas, pues el profesor Jorge nuevamente hace su intervención. Sí, no sé si se me escucha. Sí, adelante. Pero es que cuando conecto mi cámara hay como una interferencia con mi audio. Tranquila, Aida, adelante. Gracias. Bueno, directo no hacia la pregunta, hablar sobre los ámbitos sociales. Entonces, mi pregunta va básicamente al por qué en los ámbitos sociales y territoriales el ejercicio de poder es tan violento. Esa sería mi pregunta. Gracias. Brigitte. Claro, Magita. Bueno, buenas tardes. La pregunta es ¿a qué recursos ocultos hace referencia en el artículo? Bien. Natalia. Perdón, Alison. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es en base a esto de que estaba mencionando sobre las voces ocultas, el sacar el miedo, es que la pregunta va, ¿qué estrategias discursivas y prácticas pasa a ser bastante usadas gracias a la comunicacionabilidad
contextualizando a la violencia contra la mujer. Bien. Y con estas, las de Aida, Brigitte y Alison, y conectando con las preguntas anteriores, creo que hay otros dos espacios en los cuales este tipo de acercamientos nos permiten ver que las fronteras no son tan fuertes, que las fronteras son porosas y que las fronteras son frágiles, y es la frontera entre lo público y lo privado. Creo que en ese ámbito, buena parte de las demandas de sectores sociales para enfrentar esta dimensión de las violencias, por ejemplo, familiares, intrafamiliares, para las violencias de género, son ámbitos en los cuales lo privado empieza desde hace años, pues eso lo sabemos desde el movimiento de mayo del 68 y aquellas voces de las mujeres que decían lo privado es político. Hay una privatización de los espacios privados, y es una privatización de los espacios privados muy importante, porque también en esos espacios privados ha habido la ganancia también de una ciudadanización de esos espacios, y que entonces no basta con pensar que en la medida en que, como esos son los espacios privados han sido por antonomasia los de la casa, los de la intimidad, los de el cuarto. Entonces, en esos espacios, pues como la reflexión política no se podía meter, porque pues lo político es lo que pasa en la calle, lo político es los ciudadanos, lo político es lo que ocurre, es lo manifiesto, lo locuaz, es lo abierto. Entonces, en estos otros espacios, buena parte del grito y de la voz de las mujeres es la necesidad de politizar estos espacios, ¿cierto? Y al politizar estos espacios han ganado en una dimensión ciudadana, en una ciudadanización de esos espacios, por tanto también en una necesidad de proteger y de darles una dimensión también política y pública a esos espacios de las violencias más silenciosas, más acotadas a lo que decíamos en torno a la casa, porque evidentemente, pues, si bien este artículo aborda por violencias más entre actores que disputan poderes, etcétera, en el ámbito de lo público, hay una serie de violencias que han ido cultivándose, que han ido fermentándose en los ámbitos de lo privado, y creo que ahí el trabajo en esta dimensión de emancipación y de empoderamiento de las mujeres ha sido clave. Y muchas veces no reivindicamos tanto eso, en la medida en que pensamos que pues, lo único que importa es el ámbito del derecho, de la condena, de la cárcel, sino frente al victimario, por supuesto. Muchas veces no le ponemos este iceberg, este continente sumergido del iceberg, que es la posibilidad de su potencia. Y ahí yo veo en esa dimensión de repensar lo público también como un espacio de politizado, que lleva un poco a que esas violencias de antes tan silenciadas hoy no tengan las mismas seguridades frente a victimarios y frente a poderes, sobre todo, digamos, de hombres contra mujeres en estos espacios. Y ¿de qué discursos ocultos hablaría? Pregunta Brigitte. Creo que, bueno, ya lo habría, bueno, estos discursos que de alguna manera obligan como a hablar bien bajito, estos discursos que no pueden hablar muy duro, porque si se habla muy duro, el poder se ofende. Entonces son discursos que tienen que dar como una vuelta, tienen que practicar una serie de tácticas, que es la táctica del hablar bien bajito, es la táctica del refunfuño, es la táctica de la ironía, es la táctica de la parodia, es la táctica de una serie de discursos que van entre lo oblicuo y lo oculto,
que están erosionando poco a poco el poder, aunque el poder no se dé cuenta, ¿cierto? Que muchas veces también el poder vive en esas dramaturgias de que no entiende muchas veces cómo está siendo horadado de una manera un poco más silenciosa, de una manera más, entre comillas, no política, pero es muy política, ¿cierto? Entonces, hacia ese tipo de discursos me refiero y creo que esto es también una invitación a nosotros, los que nos formamos en el ámbito de la comunicación y los que se están formando, como ustedes, en el campo amplio de la comunicación, y es aprender a escuchar y aprender a dar cuenta y a encontrar y a explorar esos discursos que no solamente son discursos que hay que analizarlos por la vía del entretenimiento, los memes, todo eso, son discursos que contienen también una carga política fuerte son políticos son discursos como que les decía yo, en sociedades donde más hostigante es el poder, estas tácticas hay que mirarlas y hay que saberlas leer porque son tácticas de resistencia, son tácticas de sobrevivencia, pero también son tácticas de interpelación al poder que llega el momento en que explotan muy fuertemente. Y creo que eso conectaba un poco lo que planteabas, Brigitte, vos, de, bueno, cuáles discursos, y Alison también de cuáles discursos. Bueno, aquí también queda una invitación, empecemos a mirar esos discursos, empecemos a analizarlos, empecemos a mirar esas tácticas, pero que no solamente son discursivas, ojo, también son gestuales, también son simbólicas, también son del cuerpo. Ojo que es que a nosotros también nos han dicho que la única comunicación es la de la palabra, la del discurso, la de la razón. ¿No? Hay unas dimensiones proxémicas, hay unas dimensiones, digamos, paracomunicativas muy fuertes que también hay que saber leer en esa perspectiva. La manera también como el cuerpo adquiere una dimensión política, la manera como también el cuerpo no se deja gobernar, no se deja domesticar en muchos aspectos, en las estéticas, en las identidades. Todas esas son dimensiones que hay que también mirar en las culturas juveniles, en fin. Ahí hay un continente muy importante para analizar y a ese tipo es el que yo invitaría. Es decir, no solamente es el discurso de los presidentes, de los alcaldes, de los gobernantes, sino esos otros discursos que que nos implica tener unas herramientas teóricas y metodológicas que no solamente son las del análisis de contenido, el análisis de discursos, sino que nos implica ser más creativos y más imaginativos para saber leer gestos, saber leer símbolos, saber leer cuerpos, saber leer, ¿sí me entienden? Una cantidad de cosas que muchas veces las pasamos por alto. Provocador realmente para seguir profundizando. Pero tenemos todavía varias participaciones. Voy a dar las siguientes tres palabras a Natalia Cartiño, Ana Elena Ortino, si no me equivoco, y Fabiana Molina, por favor, en ese orden. Hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Quería saber cómo podrían los jóvenes, en cuanto a la violencia de género, cómo podrían difundir estos discursos, pero que esto haya trascendencia, que haya impacto, pero que no los confundan con, que no se pasen del simple hecho de que es un conflicto que quieren generar, ¿no? ¿Cómo podrían ellos hacerse escuchar sin que quede desapercibido, ¿no? Porque a veces da la sensación de que cuando no hay un impacto, no se genera un impacto, un conflicto, parece que se va perdiendo y lo que a mí me gustaría saber es cómo podría trascender sin que haya este conflicto, ¿no? ¿Cómo podrían hacerse escuchar estas voces? Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Mi pregunta que acaba de hacer la compañera, me voy más que todo de que al final del texto habla de la importancia de escuchar las voces ocultas y la memoria de las personas que han vivido con miedo por sufrir la violencia. Yo quería preguntarle más o menos
¿usted qué consejo nos podría dar para que nosotros, a través de la comunicación, que es lo que estamos estudiando, podamos indagar para hacer que estas voces ocultas salgan a la luz y ayudar a estas personas? Gracias, Ana. Fabi. Buenas. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Adelante. Bueno, antes que nada, agradecerle por su tiempo. Bueno, sí, habíamos preparado varias preguntas, pero por el tiempo creo que solo voy a poder hacer una. La pregunta es que usted ha mencionado que ha hecho el artículo en cierto momento, crítico creo que ha pasado. Mi pregunta acá es, ¿los medios de comunicación o los comunicadores sociales de su país, en su percepción, creen que ha apoyado más a la clase dominante o a la clase oprimida, por así decirlo? Bueno, muy bien. Gracias, Fabiana, Natalia y Ana Elena. Puedo comenzar por la de Ana Elena, por la de la mitad. ¿Cómo podríamos, un poco como comunicadores, desatar, ayudar a este desatamiento de las voces oblicuas, ayudar a un mayor, a una mayor horizontalización de la esfera pública, a una mayor capacidad de habla? Recuerden que uno puede entender los procesos democráticos a partir de dos preguntas, y es a quién se reconoce como ciudadano y de qué está permitido hablar en una sociedad. Y fíjense que el tránsito de la pregunta de a quién es ciudadano y a quién se reconoce como ciudadano ha sido un tránsito que no ha sido lineal, que ha corrido más como a manera de zigzag. Hay veces damos 2 pasos y nos devolvemos 3. Y hace 50 años reconocer ciudadanos era no reconocer los derechos de las minorías, por ejemplo. Era lo que llamamos minorías, que no son minorías, entre otras cosas. Entonces, o lo que el discurso, digamos, también académico denomina minoría. Entonces, fíjense que las demandas, la capacidad de habitar y de ampliar las voces que le caben a una democracia no ha sido tampoco una dimensión condescendente de arriba abajo. Esa pregunta de a quién se reconoce como ciudadano ha costado mucha sangre, mucho sudor y muchas lágrimas a muchos sectores sociales. Y hay cada vez más una ampliación de quién es un ciudadano y quién es una ciudadana, que hace 50 años. Y el otro elemento es de qué está permitido hablarse en una sociedad. Que todos estos derechos relacionados con lo que Habermas llama las gramáticas de las formas de vida, el cuerpo, la identidad, las estéticas y las éticas de nuestra vida cotidiana, era un asunto que pues, de eso no se hablaba porque hablaban otros. Los obispos y los curas hablaban de cómo entonces había que trabajar asuntos relacionados con la reproducción sexual. Eran los hombres los que hablábamos cómo es que deben comportarse las mujeres. Y fíjense, estos temas han sido elementos. Doy la vuelta, ese paréntesis, Ana Elena, yo creo que nosotros como comunicadores nos han enseñado mucho a hablar. Nosotros nos encanta hablar y de alguna manera tenemos una mayor o menor competencia como enunciadores, como emisores, como productores, como editores, etcétera, etcétera. Pero creo que debemos afinar más la capacidad de escuchar, ¿cierto? Y en esa perspectiva yo creo que en este ejercicio de escucha es la posibilidad también de una dimensión que debe ser una dimensión para empoderar sectores sociales. Es importante no hablar únicamente por esos sectores sociales, sino hablar junto con los sectores sociales. Es decir, esta idea de que, poco de esta perspectiva de que nosotros le damos la voz a los que no tienen voz, me parece también una perspectiva
en cierto sentido colonial. No, uno no le da la voz al que no tiene voz. Yo creo que uno es cómo podemos hacer para que muchos de los sectores sociales excluidos, marginados, sin voz, sin imagen, sin palabra, sin discurso, puedan tener sus propias voces y que no tengan a otros que hablen por ellos o por ellas. Creo que esa es una labor nuestra, un poco también salir de ese circuito de que pues, somos progres y somos sociales y si hablamos en nombre de, no, tenemos que trabajar más en una dimensión, es cómo empoderamos, cómo trabajamos, cómo mejoramos esas condiciones para que las personas, digamos, que han tenido defectos de habla, no porque tengan el labio leporino, no porque tengan dificultades físicas, sino porque toda la vida le han dicho que hay que callar, puedan tener esas competencias de habla, de imagen, de escucha, de narración. Yo creo que hay un elemento clave, por ejemplo, en el caso colombiano, y es toda esta dimensión testimonial, narrativo testimonial, en los cuales comunicadores han trabajado, y ahí conecto con tu pregunta, Fabiana, han trabajado con comunidades, con sectores sociales, habilitando justamente esas competencias en términos de contar esas historias, de contar esas narrativas con buena factura de sonido, con buena factura de imagen, con buena factura de palabra, ¿cierto? Porque evidentemente en cuanto tú dices, bueno, los comunicadores, creo que ahí a mí me da como mucha cosa la generalización y como el blanco y el negro. A mí me gusta más trabajar ahí sí como dice el artículo, las zonas grises, o sea, las zonas de cruce, las zonas de frontera, las zonas en que no todo es blanco, no todo es negro. Entonces, evidentemente sí, ha habido unos medios de comunicación en Colombia, digamos, ya hablando de instituciones que han sido, digamos, los medios mainstream, los medios de corriente principal que han sido pues, alter ego del poder, han sido medios evidentemente mucho más cercanos al poder, pero también hay una cosa que le aprendimos a Gramsci, y es que los poderosos no siempre son los mismos y no siempre están de acuerdo entre ellos, es decir, también ahí hay diferencias, también hay divisiones, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando la prensa o los medios colombianos han tenido una actitud más progre, más independiente, es porque evidentemente también esos sectores han tenido fracturas y han tenido diferencias y en algunos casos han sido más progresistas, en otros como el de ahora totalmente conservadores y reaccionarios, ¿cierto? Entonces, no podría decir que todo el tiempo y todas las veces y en todas las épocas han sido los mismos. Ha habido unas épocas muy grandes, muy graves y muy complicadas en el caso colombiano, donde buena parte de los medios y de los periodistas que han estado en medios, incluso de los que formamos comunicadores, pues hemos estado, yo creo que mucho más cercanos como esos ámbitos oficiales de la palabra pública, pero al lado de eso también hay unos procesos en los cuales muchos hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, en el campo de la comunicación han también trabajado muy fuertemente por empoderar y por hacer visible una serie de procesos y sobre todo de procesos sociales. Entonces, creo que es una pregunta muy compleja para poder responder ahorita en estos minutos. Creo que habría que, o sea, no podría como decirte, han sido así y han sido así, sino que ha habido también épocas, digamos, una época donde ha habido mayor crítica, donde ha habido mayor independencia, donde ha habido como mayor emotividad y mayor como compromiso y pasión por trabajar con sectores sociales y en otros contextos eso sí no ha sido tan claro. Y respecto a Natalia, la pregunta sobre jóvenes, sobre el tema del impacto, por supuesto, yo creo que ahí Natalia, ¿cómo trabajar impactos? Por supuesto, hay impactos de corta, mediana y de larga duración.
Generalmente nosotros medimos los impactos de corta duración porque son los impactos que tenemos a la mano, son los impactos con los cuales nosotros podemos tener indicadores mucho más rápidos, indicadores mucho más a la mano, indicadores mucho más eficientes. Y muchas veces leer los impactos de mediana y de larga duración no es tan fácil. Y en el caso de los jóvenes organizados, de los jóvenes asociados, digamos, en asociaciones o en acciones políticas concretas, uno encuentra evidentemente que hay espacios que se han venido ganando. En algunos casos, como en Colombia, también muchos de esos espacios han sido capitalizados por sectores sociales de poder y entonces han capitalizado a esos espacios y han terminado domesticando a esos jóvenes, pero creo que ahí el tema del impacto habría que mirarlo también como en estos horizontes de mediana y larga duración que no son tan fáciles ahí de mirar. Y tú dices algo interesante que me lleva a mí como a pensar estos procesos de concertación, que no solamente son de protesta. Yo creo que muchas veces nosotros también valoramos mucho la protesta, valoramos mucho como la conflictividad en el espacio público, pero también las sociedades también se construyen con acuerdos. Las sociedades se construyen haciendo acuerdos, las sociedades se construyen concertando, porque de otra manera también sería como vivir en una torre de Babel, ¿cierto? Donde cada quien mira a ver cómo se defiende con los suyos, porque no habría posibilidad de concertar. Entonces yo creo que hay también una de las posibilidades es, bueno, cómo estamos construyendo acuerdos en una sociedad donde esos sectores que entran en ese gran diálogo nacional puedan no ser siempre los mismos. Y esos actores también se vayan moviendo y también se vayan transformando y también vayan cambiando de piel, vayan cambiando de rostro, vayan cambiando de nombre. Eso es una tarea difícil y es una tarea que yo creo que hay ejemplos que nos muestran que se han logrado hacer y hay también que nos dicen todavía nos falta por caminar en esa dirección. Eso sería, Natalia. No sé si alcanzaría como a responder. Sí, muchísimas gracias. Sin duda son temas que cada uno daría para hacer una tertulia con cada pregunta, ¿no, Jorge? Miren, estamos ya en nuestra recta final, nos quedan 10 últimos minutos, tenemos varias consultas aún. Voy a dar paso a las últimas 3 en el orden que han entrado, para que Mariel Álvarez, Noelia Cortés y Francis Rojas puedan hacer su intervención. Y luego de ello, el profesor haría la respuesta. Y voy a pedir, para que ya lo vaya armando, que me ayude a hacer el cierre de toda la tertulia al profesor Gunnar al final de todas las intervenciones, incluida la del profesor Bonilla. Entonces, por favor, en este orden, Mariel, Noelia y Francis. Ok, buenas tardes. Yo tenía la duda, en realidad es más que una pregunta concisa. Todo este tema respecto a las FARC en Colombia y el Tratado de Paz que se hizo, creo que ha sido un tema bien controversial, especialmente a la opinión pública internacional. Entonces, en base a todo esto, a todo el concepto de dar voz a las personas que no han podido hablar, a que puedan dar sus testimonios, que puedan salir del anonimato, todas las personas que han vivido estas situaciones de violencia. Quería saber si ha creado o se ha dado el temor de que cree un escenario tal vez de tipo revanchista a raíz de todos estos nuevos testimonios y estos homenajes que se ha hecho, ¿no?, a las personas que han vivido en situación de violencia. Ya, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Magíster. Primeramente, agradecerle por la charla al señor Jorge. Realmente es una charla súper motivadora, en el cual me puedo robar la frase que mencionó: el cuerpo no se deja gobernar. Y yo creo que es algo que se puede lograr ver a lo cotidiano también. Mi pregunta súper puntual: ¿cómo describiría usted la clase dominante
y la clase dominada. Gracias. Gracias, Noelia. Francis, adelante, por favor. Si puedes activar la cámara, te agradezco. Sí, ahora la activo. Ya, bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor Bonilla. Y sí, igualmente agradecer la charla, que estuvo muy interesante. Y bueno, para ser breves, mi pregunta sería, en el ámbito actual, ¿cuál es el papel que juegan las redes sociales como medios de comunicación prácticamente nuevos, ya que pueden servir como una herramienta para utilizar el discurso oblicuo, como también para rebelarse contra este, por así decirlo? Eso sería. Gracias. Bueno, muy bien. Trato de responder. Empiezo por ti, Mariel. En el caso de tu pregunta, frente a este proceso que el país ha intentado o que viene intentando pasar la página del horror, del sufrimiento, de la tragedia, de un conflicto armado por años, y un conflicto armado muy degradado, un conflicto armado que ha envilecido mucho las prácticas de guerra, mediante lo que algunos autores llaman la degradación de la ecología humana, un conflicto que ha buscado no solamente matar y contramatar, sino humillar, violar, cercenar. El tema de todo el arsenal de las minas antipersonal, por ejemplo, es una cosa muy dura y muy dolorosa. Y en ese sentido, uno encuentra que las víctimas de este país, que han sido la mayoría civiles, y que de todas formas no están únicamente en un espectro y en una clase social, por supuesto. La mayoría de las víctimas de este país son campesinas, rurales, pobres. Y eso hay que decirlo de manera clara. Pero también ha habido sectores urbanos de clase media, de clase alta, que han sido víctimas también de una dimensión que ha tenido la guerra en Colombia, ha sido la del secuestro, ¿cierto? La del secuestro con fines extorsivos y la del secuestro con fines económicos, no solamente políticos. Entonces, este es un país en el cual la victimización de la esfera de la sociedad es una victimización que también recorre transversalmente a distintos sectores sociales y recorre distintas partes de la geografía nacional. Entonces, evidentemente ha habido unos discursos que llaman digamos, al no perdón, que llaman a la venganza, que llaman al no reconocer la posibilidad de que, por ejemplo, unos integrantes de las FARC estén hoy en el Congreso, ¿cierto? Entonces, pero la mayoría de las víctimas de este país lo que quieren es verdad, que se cuente qué pasó. O sea, ni siquiera están pidiendo la cadena perpetua para los victimarios, para los perpetradores, que quieren es saber qué pasó. O sea, que digan dónde está su hijo, dónde su hijo desaparecido, su hija, su padre, su hermana, su primo, etcétera, etcétera. Entonces, hay una demanda de verdad. Y que en esa demanda de verdad también se descubran muchos de los actores no civiles que atizaron la guerra. Y no es un proceso fácil, porque muchos sectores con poder evidentemente tienen ahí su contribución en que no se esclarezca la verdad, ¿cierto? Y porque no es una sola verdad, yo creo que son las verdades, porque como nadie tiene el monopolio de la verdad en un conflicto tan complejo, tan degradado como el que intenta Colombia superar. Pues hay que hablar es en plural, las víctimas y las verdades, y en la posibilidad entonces un poco de aprender de las catástrofes, de cómo aprendemos y cómo este proceso le intentamos, digamos, encontrar aprendizajes para no repetir el pasado de violencia. Es decir, si nosotros no aprendemos nada de esto, vamos a estar de nuevo en otra oleada de violencia, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay un elemento clave, que han participado distintos sectores, que en el gobierno anterior estábamos más jugados como a eso, en este menos,
pero yo creo que la sociedad en general civil ha aprendido mm, lentamente, no totalmente, pero sí un poco frente a esta situación. Eh, de una perspectiva no revanchista, porque perderíamos todos, ¿cierto? El tema de clase dominante, ¿cómo la entendería? Me pregunta Noelia. No, yo creo que aquí también, un poco en esta perspectiva que nos enseñó a nosotros Antonio Gramsci y que nos ha permitido incorporar, sobre todo en los estudios de comunicación, en los estudios culturales, toda esta perspectiva de la hegemonía, no solamente de la dominación, como la bota y la cucaracha, sino la hegemonía, que nos permite hacer una pregunta todavía mucho más compleja, es que la pregunta que se hacía en su momento, yo creo que Jean-Paul Sartre, que el dominado trabaja en favor de la dominación, ¿cierto? Que lo excluido trabaja en favor de la exclusión, porque no solamente es un asunto de arriba a abajo, es que también se entrecruzan muchas dimensiones en las cuales esos dos sectores no necesariamente hay que mirarlos desde la pureza de la dominación y desde la pureza del dominado y la pureza de la dominación. Ahí hay muchas zonas grises que también se cruzan. Entonces yo ahí la invitación que haría es, lo que Gramsci ahí nos permite a nosotros trabajar la dimensión de la hegemonía, porque la dimensión de la hegemonía tiene un elemento clave y es la posibilidad de mirar procesos de transacción, de mirar procesos de cómo se producen transacciones, de cómo se producen acuerdos, de cómo se producen, por supuesto, que favorecen muchas veces a los poderosos. Por supuesto que nos lleva también a pensar que no siempre, digamos, los poderosos están donde nosotros pensamos que están, ¿cierto? Muchas veces están camuflados en otros lados. Entonces ahí el tema para no desperdiciar, no, perdón, para no emplear más tiempo, porque ya se nos está acabando, la invitación es un poco a que trabajáramos esa noción de hegemonía, que parece que es muy poderosa y nos permite zonas de cruce. Y Franci, con respecto a las redes sociales, yo creo que las redes sociales son un gran espacio hoy de la ironía, son un espacio grande hoy de la parodia, son hoy espacio grande hoy también de la explosión de la ira, de la explosión de la indignación. Yo no soy de los que piensa que las redes sociales, Twitter, Facebook, sobre todo Twitter, que es más política, Facebook es más de nuestros amigos, Instagram pues es más estética, más cool. Pero estas redes sociales también son unos espacios muy interesantes para mirar también como esas tácticas también en las cuales muchos sectores que no habían probado su palabra pública la estén probando, porque ya no es el periodista, ni el político, ni el académico, ni el experto los únicos que tienen hegemonía, los únicos que tienen dominio sobre la palabra pública. Hoy la palabra pública es muy disputada y hay personas que disputan esa palabra pública con argumentos, ahí hay otras que son mucho más juguetonas, la disputan con la caricatura, con el meme, con la parodia, ¿cierto? Miren hoy la parodia no sé si vieron una imagen del presidente Donald Trump diciéndole a Melania que sonría, please, smile, le dice brevemente, todos los memes que han habido frente a eso. Entonces, ahí también hay unos elementos de acción política que no solamente son de entretenimiento, o no solamente son de que no son propositivos o que nos llaman a la acción. Ahí también hay unas dimensiones para mirar y para vislumbrar. En el caso de las redes sociales, pues que podríamos conversar más, pero me da pues, como pena seguir ahí como hablando ahí. Eso sería, Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos quienes han estado con sus preguntas, sus consultas. Voy a dar la palabra para hacer el cierre al profesor Gunnar Zapata. Sin duda es un tema por demás actual en nuestros países.
a nivel internacional con todo lo que venimos viviendo. Habría mucho más que decir y pues no dudo que podamos pensar en otro espacio para seguir profundizando temas vinculados a la esfera pública como las fake news, la posverdad, cosas que hoy están más vigentes que nunca. Entonces, muchísimas gracias de parte mía, Jorge. Gunnar, te cedo a ti la palabra para que puedas hacer un cierre. Y quiero pedir, mientras va hablando el profesor Gunnar Zapata, que vayamos encendiendo nuestras cámaras, así lo hemos hecho ya una práctica de nuestras tertulias para que de alguna manera, por lo menos el profesor Jorge Bonilla pueda ver con quiénes he interactuado y a mí me permitan tomar una captura de pantalla a manera de foto oficial del evento, ¿no? Que lo estamos registrando para los archivos históricos de la carrera. Gunnar, entonces te dejo a ti con la palabra. Gracias, querido Carlos. Realmente es un placer compartir eventos académicos contigo y ahora justamente con la presencia y realmente la experticia que ha demostrado el profesor Jorge Iván Bonilla Vélez. Profesor, realmente yo tengo en la punta de la lengua una pregunta, pero de manera concreta el tiempo se nos ha agotado de manera puntual. Y realmente, bueno, en otro espacio desarrollaré la pregunta, pero eso lo digo para ver el ánimo, la respuesta y la generación de la importancia que ha tenido la charla de manera concreta. El profesor Jorge Bonilla habló respecto a las voces oblicuas a la palabra pública y de manera concreta nos ha mostrado dos discursos, un discurso público y un discurso oculto en el contexto, en el contexto de Colombia. En Bolivia también vivimos contextos de violencia. Ya desde el año pasado se ha tenido contextos que marcan específicamente un conflicto y también se ha deslumbrado a partir de las indicaciones que hablaba en su exposición, se pueden identificar características o reconocer características del discurso público de los políticos bolivianos y también, como no, el discurso oculto existente en estas situaciones que han sido caracterizadas por el uso arbitrario del poder. Realmente ha sido una charla en la cual nos hemos puesto a pensar en elementos como verdad, rescato esos elementos, la justicia, pero sobre todo poder tener una memoria colectiva para realmente poder escuchar aquellas voces ocultas y las memorias que son de manera concreta atrapadas por el producto de la violencia, que es el miedo y el silencio. La charla que hemos podido desarrollar en esta tertulia, hemos podido escuchar las voces de aquellos que demandaban específicamente ser escuchados, aquellos sujetos y también de manera concreta aquellos temas que no han sido abordados en muchos aspectos en el ámbito público, pero que los hemos podido discutir acá. Realmente son contextos que marcan y es una charla, querido Carlitos, que da justamente para abordar más temas y para profundizar también el aspecto que envuelve la política, porque los problemas que atravesamos en nuestros países también en un amplio aspecto son comunes y las experiencias de un país deben ser rescatadas por el nuestro para poder también identificar y poder lidiar con estas problemáticas de la violencia, considerando que nuestro país es el país con más alto índice, lamentablemente por decirlo así, de Sudamérica, con delitos de la violencia como tal. Entonces surge la pregunta, ¿qué hacen nuestras autoridades al respecto? ¿O cómo aprender también de otros contextos para poder plantear también y exigir a nuestras autoridades una solución concreta? Pero no es un problema solo de las autoridades, de la esfera política. También es una problemática cultural y es justamente el ciudadano como tal quien debe desarrollar y construir una cultura de paz. Magnífica charla, profesor Bonilla. Un abrazo realmente desde Cochabamba. Esperamos verlo más adelante y ya presencialmente. Y bueno, agradecer, querido Carlos, gracias por pensar en la asignatura para poder tener la presencia de nuestro ilustre invitado. Y bueno, nuestra Universidad Católica cumple 30 años y celebramos por eso, celebramos justamente por quienes han hecho y quienes han construido justamente la universidad, que realmente son los investigadores y también los estudiantes, el elemento central de nuestra querida universidad. Muchísimas gracias, profesor, y hasta un próximo encuentro. Querido Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Jorge, yo te dejo ahora sí a ti para despedirte
Mientras recuerdo y pido una vez más que vayamos encendiendo las cámaras, así tú puedes ver la diversidad de rostros que hasta ahora han sido anónimos para ti. Podemos hacer el registro de quienes han participado. Jorge, por favor, tu despedida. Bueno, no, Carlos, a todas y todos ustedes, muchas gracias. Realmente fueron 1 hora y media que la disfruté mucho con sus preguntas, con su interés, con sus inquietudes que también le despiertan a uno las mismas inquietudes, porque bueno, esto es un asunto que hay que trabajar, estos son temas que, pues, que nos convocan, que hay veces nos quitan el sueño, pero que, como dice un colega mío, no pues investiga, muchas veces estudia lo que le duele, pero también lo que le da esperanza. Y yo creo que esa es la invitación. Yo creo que hay muchas cosas que nos duelen de estas sociedades que vivimos, de nuestros países, pero creo que investigamos lo que nos duele y investigamos y hablamos, porque no solo investigamos, hablamos, tematizamos también lo que nos da esperanza, lo que nos permite imaginar un futuro mejor. Y gracias de nuevo y vuelvo y celebro con esta copa los 30 años que ustedes están cumpliendo y de nuevo pues mil gracias Carlos y bueno, saben dónde ya me ubican, a la orden siempre con ustedes. Gracias Jorge y salud, gracias por la copa de vino para celebrar los 30 años de la carrera. Nuevamente agradecer a todos, al profesor Jorge Bonilla, a Gunnar Zapata, a sus estudiantes, a mis estudiantes, a los colegas que se han sumado, Miguel, Karina, sé que Mónica ha tenido ya que retirarse, pero bueno, gracias a todos por su participación, esperamos que se hayan cubierto las expectativas y será hasta un próximo encuentro, ¿sí? Dios nos bendiga a todos y a cuidarse en este tiempo de coronavirus. Chao.